Gracias a Dios nuevamente, hermanos, le damos por su bondad, por su misericordia, que se manifiesta en todo tiempo, en todo momento, de una manera muy especial, muy hermosa, sobre cada hijo, sobre cada creyente. Y aunque Dios se manifiesta de una forma general, tanto a buenos como malos, justos e injustos, de una forma muy especial, lo hace para con nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Y estamos agradecidos por su bondad, por su misericordia, por todas las cosas que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo. Somos personas agradecidas. Le agradecemos el hecho de que nos haya un día rescatado, salvado. Le agradecemos infinitamente que un día cambió Él sin ver nada bueno en nosotros, nuestra forma de vivir. Y nos dio una esperanza de vida eterna a su lado por siempre jamás. Estamos meditando, hermanos, les recuerdo la epístola a los Efesios. Estamos ya, gracias a Dios, con su ayuda de Él, porque es Él quien nos ayuda. Es su Espíritu Santo quien nos da la iluminación para que nosotros podamos entender verdaderamente su palabra. Estamos ya en el verso número 9 del capítulo número 5 y llegaremos el día de hoy hasta el verso número 12. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para que podamos, hermanos, entender un poco más y a la vez profundizar un poco más en ese estudio, es necesario nuevamente recordar versos atrás o ir a nuestro contexto anterior. Y vamos a ir hasta el verso número 6 para que podamos entender nuevamente lo que Pablo nos está diciendo ya en el verso número 9. Y dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, dice, con palabras, recordemos, huecas, con palabras vacías. Porque por estas cosas, recordemos que estas cosas es fornicación, por la inmundicia, por la avaricia, por la idolatría. Por esas cosas, dice el apóstol Pablo, dice que viene la ira de Dios. Y notemos sobre quiénes viene, sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? Los que practican estas cosas. Los que andan en fornicación, los que andan en adulterio, los que andan en todo tipo de inmundicia, los que andan en idolatría. Sobre ellos dice que viene la ira de Dios. Oigan, y un día también nosotros practicábamos las mismas cosas. Un día también la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero gracias a Dios, gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre de Cristo, nos hizo libres de la ira de Dios. Y dice que nadie te engañe. Sigue diciendo Pablo en el verso 7, no seas pues partícipes con ellos. Notemos o entendamos esto de sus obras. No es que el apóstol Pablo nos esté de alguna manera prohibiendo que nos juntemos con ellos, que andemos con ellos. No, porque precisamente debemos nosotros entender que nuestra misión o la comisión que Jesús nos ha dado a cada creyente está precisamente entre ellos, en el mundo, es con ellos. Entonces nosotros debemos entender que no debemos ser partícipes con ellos, pero de sus obras, de sus fornicaciones,
de su inmundicia, de sus avaricias, de su idolatría. No debemos nosotros de ser partícipes con ellos. Y da un porqué. Dice, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas. Oigan, porque en otro tiempo éramos iguales que ellos. En otro tiempo hacíamos las mismas obras. En otro tiempo, antes de venir a Jesucristo mismo y humillarnos y reconocerle como nuestro Salvador, teníamos los mismos pensamientos de muerte que tienen ellos. Éramos igual a ellos. Mas ahora, dice Pablo, cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Jesús, a través de su Espíritu Santo, abrió nuestro corazón y aplicó vida en nosotros. Ahora dice, sois luz en el Señor. Entendamos que ahora nosotros somos portadores de esa luz, de la luz de Cristo mismo. Porque es Jesús la luz de este mundo. Y nosotros como discípulos de Jesús somos portadores ahora de esa luz de Jesús. Mas ahora dice, soy luz en el Señor. Nosotros somos esa luz que reflejamos de Jesús en este mundo lleno de maldad, de fornicación, de inmundicia, de impureza, de idolatría. Nosotros somos los que iluminamos este mundo. No con nuestra luz, sino con la luz de Cristo. Y Pablo dice en el verso 8, andad como hijos de luz. Podemos preguntarnos si verdaderamente andamos como hijos de luz. Y si no andamos como hijos de luz, pidámosle al Señor que Él sea en nosotros, que Él actúe, que Él obre en nuestra vida, que Él regenere totalmente nuestro corazón, que Él nos haga verdaderamente una nueva criatura en el Señor. Pablo dice en el verso 9, porque el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad. Pablo habla, notemos, de un fruto. Porque el fruto del Espíritu, dice, de un fruto que viene, notemos, del mismo Espíritu de Dios, de un fruto que viene del Espíritu de Dios sobre los hijos de luz, que es cada creyente. Ese fruto tiene que ver, dice el apóstol Pablo, con toda bondad, con todo aquello que es bueno. Y ese fruto está o ha sido derramado ya en el corazón de cada hijo de luz. Y notemos, dice, toda bondad. No es en parte, no es a medias, no es una pequeña porción, sino que dice Pablo es toda bondad. Toda bondad ha recibido cada creyente del mismo Espíritu del Señor. Y cada creyente ha sido capacitado entonces con este fruto. Y este fruto está presente, está en el corazón de cada creyente. Ha sido dado a cada creyente, pero con un propósito, para que cada creyente ejerza verdaderamente este fruto de toda bondad en su vida. ¿Verdaderamente lo ejercemos? Toda bondad, dice Pablo. Toda bondad es lo opuesto a toda malicia, de la cual ya Pablo ha hablado en el capítulo 4. En el verso 31 dice, quítense de vosotros, dice, notemos, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, dice, y toda malicia, quítense de vosotros.
Y notemos que es una ordenanza. Notemos que Pablo está diciendo que cada creyente debe de quitarse, debe de tirar, debe de echar lejos, debe echar fuera de su vida toda amargura. Y podemos nosotros notar, hermanos, que toda amargura o de toda amargura o de un corazón lleno de amargura brota todas las demás cosas que Pablo está enumerando en este verso 31. De un corazón lleno de amargura brota enojo, brota la ira, brota gritería. Y brotan o sale de ese corazón todo tipo de maledicencia, todo tipo de maldad. Y esta toda malicia, entonces, es lo contrario o lo adverso de lo que ya tenemos nosotros en nuestro corazón, que es toda bondad. Dice ahí mismo el verso 32, antes dice, sed benignos, sean buenos, sean bondadosos unos con otros. Sean misericordiosos, porque la bondad desencadena misericordia en nuestro corazón. Cuando hay bondad en nuestro corazón, seremos capaces de perdonar todo tipo de ofensa. Seremos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Oigan, y de la manera correcta, de la manera que Dios mismo te enseñó a través de Jesucristo. Pero eso es cuando Pablo dice que el fruto de su espíritu es en toda bondad y toda esa bondad ha sido derramada en tu corazón como hijo de luz, como creyente de Jesucristo. Y ya está ahí en tu corazón. Tienes que ejercerla, tienes que vivirla. Y no nada más toda bondad. Pablo también dice toda justicia. Y toda justicia, hermanos, o justicia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y cada creyente, hermanos, debe de vivir en justicia. Así como Dios es justo, nosotros como hijos de luz, como hijos de Dios, debemos de andar en toda justicia. Debemos de hacer lo correcto, lo que agrada verdaderamente a los ojos de Dios. Y esa justicia es también un fruto que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestro corazón y vive y mora y está dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros debemos de ejercerla con todos. Por eso es que el creyente debe de practicar, debe de vivir en o la justicia, porque la justicia de Dios está en su corazón como un don que el Espíritu Santo le ha dado ya. ¿Para qué razón? Para que la viva, para que la ejerza. Oigan, en todo tiempo, en todo momento, el creyente es justo, practica la justicia, pero no nada más la justicia. Pablo también habla de un tercer fruto. Dice que es la verdad. Y la verdad, como fruto del Espíritu, ha sido derramado también ya en nuestro corazón. Y la palabra verdad, hermanos, se traduce también como integridad. El creyente, entonces, como tiene ya en su corazón ese fruto, que es la verdad, vive en integridad. La palabra verdad también se traduce como confiabilidad. El creyente entonces también es alguien confiable, alguien en el cual nosotros podemos confiar totalmente. ¿Por qué? Porque hay verdad en su corazón. Antes había mentira, al igual que los efesios. Antes vivíamos en mentira. Nuestra vida entera era una mentira, era una falsedad, era una hipocresía antes de conocer al Señor. Pero ahora hay verdad.
La verdad de Cristo mora, vive y reina. ¿En dónde? En nuestro corazón, porque es un fruto del mismo Espíritu de Dios derramado sobre cada hijo de luz. Pablo dice también en el capítulo 4 de Efesios, verso 25, dice, por lo cual desechando la mentira, nuevamente dice, desechen la mentira. Dice, y habla verdad. Y cada creyente, hermanos, cada hijo de luz, desecha la mentira de su vida. La tira lejos. Y habla verdad. Vive en verdad. Anda en verdad. Su vida entera es una verdad. Cuando antes era mentira. Y dice que debemos desechar, tirar lejos la mentira. Debemos de sacar esa mentira que estaba dentro de nosotros. Y debemos de empezar ahora a hablar la verdad. Dice, cada uno de nosotros, notemos, cada creyente debe de hablar verdad. ¿Con quién? Con su prójimo. ¿Y da el por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros debemos de andar, de vivir, de pensar en verdad. Nuestra vida entera debe de girar en la verdad que es Cristo. ¿Por qué razón? Porque somos miembros, dice, los unos de los otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos parte de la iglesia gloriosa de Jesús, iglesia que compró con su propia sangre. Por eso cada creyente desecha la mentira que había antes de conocer a Jesús y abraza la verdad que es Cristo. Y son frutos que como hijos de luz recibimos desde el momento de nuestra conversión. Frutos que vienen del Espíritu Santo a nuestro corazón, que son dados ¿para qué? Para que lo ejerzamos en nuestro diario vivir, en la forma de conducirnos, en la forma de andar, de pensar, de actuar. Debemos, oigan, de echar mano de estos tres frutos que habla el apóstol Pablo aquí. Pero Pablo sigue diciendo, comprobando, dice en el verso 10, lo que es agradable al Señor. La palabra comprobar se traduce también como aprender, como distinguir, pero también como examinar. Entonces Pablo nos está haciendo una exhortación, una invitación a que nos examinemos, a que seamos capaces de distinguir como hijos de Dios aquello que agrada verdaderamente al Señor. A que como hijos de luz nosotros aprendamos lo que es agradable a los ojos del Señor. El andar como hijos de luz, hermanos, viviendo en toda bondad, viviendo en toda justicia y toda verdad. Al hacer eso, comprobamos lo que es agradable al Señor. Dice Pablo también en Colosenses, el capítulo número 1, en el verso 10, dice, para que andéis como es digno. La palabra digno se traduce como apropiado. Para que andéis, dice, como es digno, como es apropiado, dice, del Señor. Agradándole, dice, en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo, dice, en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Entonces notemos que es aquello que es agradable delante de Dios. Notemos cómo debemos de andar de una manera digna, apropiada delante del Señor. La forma de andar digno o apropiado delante de Dios como hijos de luz es agradándole, dice, en todo lo que hacemos.
en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos. De esa manera agradas ¿a quién? Al Señor. Dice en todo. No es en parte o no es tan solamente una parte, es en todo. Y cuando nosotros le agradamos al Señor en todo, andamos verdaderamente como es digno, apropiado del Señor. Cuando llevamos fruto, dice, en toda buena obra, verdaderamente andamos como es digno del Señor. Yo te pregunto, ¿verdaderamente le estamos agradando a Dios en todo? ¿Verdaderamente con nuestro testimonio le agradamos a Dios en todo? Con nuestra forma de hablar, de conducirnos, de vivir, ¿estamos agradándole a Dios? ¿Verdaderamente estamos llevando fruto en toda buena obra? ¿Verdaderamente estamos experimentando un crecimiento, dice Pablo, en el conocimiento de Dios? Porque si es así, hermanos, verdaderamente andamos como es digno del Señor. Si es así, hermanos, andamos como es agradable, ¿a quién? Al Señor mismo. Pablo dice también ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, un verso muy conocido por todos nosotros, en el verso número 1 y 2, dice, así que hermanos, notemos, Pablo se dirige a los hermanos. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todo creyente debe ser para Dios un sacrificio vivo. No nada más vivo, sino también santo, dice. Agradable a Dios. Porque ese es vuestro culto racional. Esa es la forma o la manera con la cual tú adoras al Señor. Con un cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. De esa manera. Y cuando lo hacemos de esta manera, hermanos, cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, verdaderamente estamos agradando ¿a quién? Al Señor. Pablo dice en el verso 2, no os conforméis o no te amoldes a este siglo. Cuando no te conformas, cuando no te amoldas, cuando no andas conforme a los rudimentos de este mundo, verdaderamente agradas al Señor. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hay una transformación de nuestro entendimiento, hermano, verdaderamente agradamos al Señor. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién, de Dios, agradable y perfecta. De esa manera, hermanos, cada uno de nosotros, cada creyente, cada hijo de luz, comprobamos, aprendemos, examinamos lo que es agradable al Señor. Cuando andamos verdaderamente como hijos de luz. Cuando vivimos verdaderamente en toda bondad, en todo aquello que es bueno, aquello que es agradable delante de Dios. Cuando practicamos la justicia, cuando vivimos verdaderamente una vida de verdad, una vida llena de Cristo, que es la verdad. De esa manera, verdaderamente cada uno de nosotros estamos agradando ¿a quién? Al Señor. Y hay una exhortación. Ahora en el verso 11 dice, y no, notemos, y no es no. Y no participéis, dice. No participes o no te hagas partícipe. Y notemos que esta exhortación va dirigida a quién, a cada creyente. A cada creyente de los Efesios,
pero también a cada creyente a lo largo de toda esa nueva dispensación. Es aplicada esta exhortación. Dice, y no participéis. ¿De qué cosa? De las obras, dice, o en las obras, en los actos, en las acciones infructuosas, estériles, vacías, sin fruto. No participéis, dice. Y en ninguna manera aquel que se dice ser un hijo de luz, un creyente de Jesucristo, no participa, no debe de participar de estas obras, dice, de estos actos, de esas acciones infructuosas, dice, de las tinieblas. No. Y son infructuosas, ¿por qué? Porque no glorifican a Dios. Son infructuosas, ¿por qué? Porque no atraen al pecador a los pies de Jesucristo. Por eso son infructuosas. Son infructuosas, ¿por qué? Porque no producen satisfacción o paz interna. Por esa razón son infructuosas. Porque son de las tinieblas, son de las sombras, son de la oscuridad. Las obras de las tinieblas, hermanos, son todo tipo de inmoralidad que ya Pablo ha mencionado, todo tipo de impureza, todo tipo de avaricia, todo tipo de palabras deshonestas. Todas estas obras son las obras infructuosas de las tinieblas. Todas ellas. Dice en el verso 3 de ese mismo capítulo 5, pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia. Estas son las obras infructuosas de la carne, de las tinieblas, que no glorifican a Dios. Aquel que es fornicario, que es adúltero, no está glorificando a Dios con su proceder, con su obrar. No. Aquel que es adúltero, fornicario, aquel que practica todo tipo de inmoralidad sexual, oigan, no está atrayendo a personas a los pies de Cristo. No hay en su vida satisfacción. ¿Por qué? Porque nada de lo que hace produce satisfacción en su vida. Nada. Porque aunque satisface de alguna manera los deseos de su carne, esa satisfacción es temporal, momentánea. Y su cuerpo le va a pedir más y más y más. Y se irá hundiendo más y más. ¿Por qué? Porque no hay una satisfacción plena y total en su vida. Oigan, porque el único que satisface verdaderamente es Cristo Jesús. El único que nos da paz es Cristo Jesús. Y nada de esto, hermanos, traerá paz. Nada de eso traerá satisfacción en nuestra vida. Nada de esto. Y estas son entonces las obras infructuosas de las tinieblas, de las cuales el creyente, el Hijo de Luz, aquel que refleja la luz de Cristo, no debe en ninguna manera de participar. Dice en el verso 4, ni palabras deshonestas. Oigan, palabras vulgares, palabras en doble sentido, palabras groseras. No, dice, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, dice, bien acciones de gracias. Nada de esto, dice. Aquella persona que habla palabras deshonestas, aquella persona que habla necedades, no glorifica a Dios. No trae a una persona a los pies de Cristo y no encuentra satisfacción ni paz tampoco en su vida. En el capítulo 4 también de Efesios, Pablo habla en el verso 25, dice, por lo cual desechando la mentira, dice,
Hablad verdad. La mentira también, hermanos, es una obra infructuosa de las tinieblas, de la sombra, de la oscuridad. Verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. La misma ira, pero no todo tipo de ira, sino la ira que te lleva a pecar. La ira que te hace perder o perderte en sí mismo. Esa ira es una obra infructuosa de las tinieblas. El que hurtaba, dice el verso 28, no hurte más. El hurtar, el robar, el tomar aquellas cosas que no te pertenecen a ti, el sustraer algo que no te es lícito, eso son también obras infructuosas de las tinieblas y las cuales el creyente no debe de participar de ellas en ninguna manera. En el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida, entendamos sucia, vulgar, salga de vuestra boca. Cuando de la boca de una persona salen ese tipo de palabras, está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y el creyente, dice el apóstol Pablo, no debe de participar de ellas. Entendamos entonces que de nuestra boca no deben de salir palabras corrompidas, palabras sucias, palabras ofensivas. No, sino solamente aquellas que glorifiquen, que exalten el nombre de nuestro Dios. Solamente aquellas que sean necesarias para vuestra edificación. Solamente ellas. Las demás no. Dice el verso 31, quítense de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, toda maledicencia, dice, y toda malicia. Todas estas, hermanos, palabras que está mencionando aquí, que está enlistando aquí el apóstol Pablo, son las obras de las cuales el creyente no debe de participar. Y Pablo dice, quítense de vosotros, porque es algo que nosotros mismos debemos de quitarnos. Porque Dios ya te perdonó a ti, tú debes de haber también perdonado también a aquellos que te ofendieron, aquellos que te agredieron, porque al no hacerlo, tendrás un corazón lleno de amargura. Y cuando un corazón está lleno de amargura, de él brotará enojo, brotará ira, brotará gritería, brotará maledicencia y todo tipo de malicia de un corazón que está lleno de amargura. Por eso es que Pablo dice, quítense de vosotros, porque somos nosotros mismos los que debemos de quitar todo eso de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios ya te ha hecho libre. Porque has conocido la verdad y la verdad te ha hecho libre. Ahora quita todo eso de ti. No podemos decirle, Señor, por tu culpa estoy lleno de amargura o por tu culpa estoy lleno de enojo, de ira, por tu culpa. No, el Señor ya te ha hecho libre. Ahora dice, quita todo eso de ti. Y la mejor manera de quitar todo eso, hermanos, es siendo agradecidos con Dios. Y al ser agradecidos con Dios, serás capaz de perdonar toda aquella ofensa que alguien te haya hecho en tu vida. Y de esa manera echarás fuera toda esa amargura que te hace estar lleno de enojo, de ira, griterías y de maledicencia. Y todas esas, hermanos, son las obras infructuosas de las tinieblas, de las cuales, dice Pablo, no participes. ¿Quién? El creyente. El creyente no debe de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, no. Y un no es un no. Dice, sino más bien, ¿qué debes de hacer? Reprenderlas. Eso es lo que debes de hacer. En lugar de participar de ellas, debes de reprenderlas.
Y la palabra reprenderlas, hermanos, también se traduce como refutarlas, como amonestarlas, pero también se traduce como denunciarlas. Los creyentes o cada hijo de luz, hermanos, no podemos ser neutrales en cuanto a las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos, hermanos, cruzarnos de brazos y hacer de cuenta que no pasa nada. No podemos. No podemos hacernos de la vista gorda, hermanos. No podemos. No debemos. Debemos de reprenderlas. Debemos de refutarlas. Debemos de amonestarlas. Debemos de denunciarlas. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque en lugar de hacerle un bien a la persona que practica estas o de estas obras infructuosas de las tinieblas, oigan, le estamos haciendo un mal. Cuando tú te quedas callado, le haces un mal a esa persona. Cuando pudiste hacerle un bien, le haces un mal. ¿Por qué razón? Porque el pecado, hermanos, debe ser expuesto. El pecado debe de hacerse salir, brotar, salir a la luz. Y eso solamente sucederá cuando tú reprendas, refutes, amonestes, denuncies estas obras de las tinieblas. Pablo le dice a Timoteo, allá en su segunda carta, en el capítulo número 2, verso 25, dice que con mansedumbre, notemos esto, que con mansedumbre dice. La palabra mansedumbre se traduce con gentileza o gentileza, se traduce como humildad. Entonces Pablo está diciendo que con mansedumbre, que con toda gentileza, con toda humildad, dice, corrija. ¿Quién? El siervo del Señor. Todos y cada uno de nosotros somos siervos del Señor. Entonces dice Pablo, con mansedumbre, con gentileza, con humildad, corrijas. ¿Quién? Tú como hijos de luz, como creyente, como hijo de Dios. De esta manera, con toda gentileza, con toda humildad, corrijas, dice, ¿a quiénes? A los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Los que rechazan el evangelio, los que rechazan a Jesús, los que no quieren nada con el Señor, los que viven precisamente en las obras infructuosas de las tinieblas. A ellos dice, con toda mansedumbre, con toda gentileza, con toda humildad, corrígele, dice. Dice, por si quizá o por si acaso Dios les concede, ¿qué cosa? Que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestra obligación, hermanos, es esta. Con toda mansedumbre, con toda gentileza, con toda humildad, acercarte a aquellas personas que practican estas cosas. Con toda humildad, con toda mansedumbre. Porque quizá dice, o por si acaso, o por si Dios en su gran misericordia permite que ellos se arrepientan y conozcan la verdad que es Cristo. Dice el verso 26, y escapen del lazo de quién? Del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pero tu responsabilidad como hijo de luz, mi responsabilidad es esta, con mansedumbre, con gentileza, con humildad, corregir a estas personas que practican la fornicación,
que practican el adulterio, que practican la avaricia, que practican la idolatría, que practican todo tipo de inmundicia. Acércate a ellos con toda gentileza. Acércate a ellos con toda humildad, con toda mansedumbre. Porque recordemos algo muy importante, hermanos. Un día el Señor también nos rescató de allí. Un día nosotros también estábamos perdidos. Estábamos sin Cristo, dice Pablo también en Efesios. Estábamos alejados de la ciudadanía y de los pactos de Israel. Estábamos alejados. Estábamos alejados de las promesas y andábamos sin Dios, dice Pablo en Efesios. Y Dios tuvo misericordia. Dios en su tiempo, en el momento, porque eso es importante que entendamos, en el tiempo de Dios, Dios envió a una persona, ¿para qué? Para que con toda mansedumbre, gentileza y humildad te mostrara la verdad que es Cristo. Y Dios obró en tu vida arrepentimiento y fe, y eso se llama conversión. Y el Espíritu regeneró tu corazón. El Espíritu obró ese nuevo nacimiento en ti y te hizo libre del lazo del diablo, en la cual estabas cautivos, a la voluntad del mismo diablo. Por eso nosotros, hermanos, de esta manera, no debemos de participar de ninguna manera de estas obras. Ya no, porque ya lo hicimos en otro tiempo. Estábamos muertos, estábamos llenos de delitos y pecados. Pero Dios obró vida en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ya no. Ahora repréndelas. Ahora amonesta. Ahora denuncia. Ahora saca a la luz estas obras. Es tu trabajo, hermano. Es mi trabajo. Es tú y mi responsabilidad delante de Dios. Pero Pablo sigue diciendo en el verso 12, porque vergonzoso, dice, o vergüenza es aún hablar, aún mencionar. ¿Quién es? Nosotros como creyentes. Para nosotros es vergonzoso hablar, mencionar de lo que ellos, ¿quiénes son ellos? Los que practican o los que viven en las obras de las tinieblas. Dice, de los que ellos hacen en secreto o de una forma privada. Es vergonzoso para nosotros. Ahora, surge aquí una pregunta, o más, pero tan solamente una pregunta. ¿Cómo se puede exponer tales obras si es algo vergonzoso? Dice Pablo, aún hablar de ellas. ¿De qué manera las expones? Si es algo vergonzoso hablar de ellas, ¿de qué manera? Y la mejor manera, hermanos, de exponer estas obras infructuosas de las tinieblas, obras que son vergonzosas, es contrastándolas con una vida de bondad, justicia y verdad. Fruto que está en nosotros,
del Espíritu Santo. De esa manera, hermanos, contrastándola. Cada creyente, entonces, con su vida, con su testimonio, debe dar a conocer o debe de poner ese contraste entre las obras de los que andan en la luz y las obras de los que andan en tinieblas. Cada creyente, tú como creyente, yo como creyente, debo con mi vida, con mi testimonio, dar a conocer ese contraste. Contrastar las obras de los hijos de luz con las obras de los hijos de las tinieblas. De esa manera, hermanos, las obras vergonzosas y repulsivas que ellos cometen quedan expuestas sin ni siquiera hablar o mencionar algo de ellas. De esa manera quedan expuestas, quedan reprendidas. Por eso, hermanos, cuán importante es que cada creyente, cada hijo de luz, viva verdaderamente en toda bondad, en toda justicia, dice Pablo, en toda verdad, porque son los frutos que el Espíritu ha derramado en nuestra vida. Porque al vivir de esta manera, hermanos, primeramente glorificas a Dios, porque haces lo que es agradable delante de Él. Y segundo, porque el mundo entero notará ese contraste que existe entre un hijo de luz y un hijo de las tinieblas. El mundo lo va a notar. Y cuando el mundo lo note, hermanos, de esa manera estamos reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Es de esa manera. Cuando tú glorificas a Dios, cuando tú andas en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad, estás reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Porque aquellos hermanos que practican obras de las tinieblas, con su testimonio o con el testimonio de cada creyente, de cada hijo de luz, quedará impactado. Oigan, y muy en el fondo desearán ser como un hijo de luz. Sin palabras, con tu testimonio, con tu vida, ejerciendo los frutos que el Espíritu ya ha derramado en tu vida, bondad, justicia y verdad. Con eso reprendes, con eso reprendemos aquellos que practican las obras infructuosas de las tinieblas. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente andemos de esta manera. Quiera Dios que cada uno de nosotros con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, con nuestro propio andar, hablar, pensar, impactemos al mundo de tinieblas. Y al impactarlo, hermanos, estemos reprendiendo cada una de las obras que salen de él. Pero es con tu testimonio, es cuando vives para agradar al Señor o agradando al Señor. Con toda bondad, y notemos, con toda justicia, es con toda justicia y con toda verdad. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.